Bien, retomando con Carlos De Masi en torno a esta cuestión de el impacto que ha tenido, ¿no? Que se quite el término terrorismo de Estado de los programas, que formación docente, saque derechos humanos, no nos vamos a meter ahora en este tema. Me interesaba porque todo este debate en los últimos años, que decíamos de este disputa de relatos y de construcción de conciencia de que si el Estado ejerció terrorismo, están atados también a un debate fuerte sobre la laicidad, si la educación violenta la laicidad cuando asume el conflicto histórico y lo piensa, lo analiza, y a esto ata entonces esas corrientes negacionistas que, como te decía al comienzo, yo creo, comparado con Argentina, comparado con otros lugares, tenemos esa cuestión leve, ¿no? Se tiende como A a a la negacionismo uruguaya. a la uruguaya, siempre al medio y medio, ¿no? Entonces, pero sin embargo, ¿no? Se instaló ese quiebre, ¿no? Yo que doy en esto de religión y política, te decía, la laicidad antes era el problema entre la religión y el Ah, Estado, hoy es el problema entre la izquierda y el Estado, y qué es lo que hace laicidad, ¿no? mm, Sanguinetti ya en el 72 con la ley de educación va a instalar esto, mm. ¿no? Es consecuente, ¿no? Uno diría, ha mantenido un hilo conductor. Bueno, sí, digamos, cuando era muy joven era de izquierda, él mismo lo ha declarado, pero Ah, bueno, bien, después pero la vida lo cambió. sí, pero ¿cómo ves vos esta cuestión de que por un lado, ¿no? O sea, hay un contrarrelato, ¿no? Porque esto que estamos discutiendo sobre la emergencia de las nuevas derechas y las extremas derechas, es decir, hay una apropiación de relatos sobre qué son derechos, de cuál es el rol del Estado, ¿no? Mm. Se niegan las consecuencias que adquiere el ejercicio violento sistemático del Estado, ¿no? O sea, se lo asocia de forma distinta, y a la vez se condena como violación a la laicidad analizar críticamente esto. Entonces, ¿cómo lo analizás vos? Porque parece que está en el centro del debate lo que hoy estamos viviendo. Y la parte argumental viene mucho por ese lado, es decir, el concepto de laicidad, como tú decías, ha virado desde su origen hasta ahora, ha pegado un cambio importante, ¿no? Porque en un principio laicidad tenía que ver con la educación religiosa. Claro. Es decir, la escuela bareliana, que es un poco la que estructura el sistema educativo, ideológicamente el sistema educativo, es una escuela de base positivista. Por lo Ujú. tanto, no acepta, digamos, la existencia de la religión como un contenido válido para la educación. Y si bien en un principio Varela no pudo sacar la educación, bueno, para la enseñanza de la religión, de la educación, para principios del siglo XX ya fue eliminada definitivamente. Y allí aparentemente el tema de la laicidad estaba resuelto. Pero con el advenimiento de la Guerra Fría y con la polarización marxismo-democracia, etcétera, Mm. el tema de la laicidad reapareció, pero con otro contenido. Ya laico no era, digamos, no transmitir ideas religiosas, sino no transmitir ideas políticas. Ahora, como ideas políticas son imposibles de eludir, porque si vas a hablar de la sociedad tenés que hablar de ideas políticas, entonces eso, digamos, pone a la laicidad en debate. ¿Mm? Es muy interesante porque fíjate que, por un lado, consideran, bueno, la política partidaria y la educación tienen que estar completamente separadas. No pueden estar juntas y el profesor tiene que ser neutral, etcétera, etcétera. Bueno, ahora, hubo un presidente del CODICEN que pasó de ser presidente del directorio del Partido Nacional a ser Sí, presidente del CODICEN sin transición, y eso a nadie le llamó la atención, que es el caso Pibel de Voto. Y nivel de sin voto. querer decir con esto que Pibel de Voto hubiera sesgado la enseñanza en el sentido del Partido Nacional, digamos, tenía todos esos elementos objetivos que significarían ponerlo bajo sospecha. No, imagínate a alguien que pasara de la mesa política del Frente Amplio a dirigir la educación. Ni lo sueño. Sí, sí, generaría Entonces, una violación al sería, análisis. claro, lo verían como un escándalo. Ahora, esto también te muestra cómo el concepto de laicidad es un concepto sesgado. Es Sí, decir, sí. ¿quiénes argumentan la violación de la laicidad? Generalmente aquellos que quisieran hacer un relato distinto, digamos, al que se está proponiendo. No que sea neutral, reclaman neutralidad, pero como la neutralidad es imposible, lo que proponen en general es un relato que beneficia a determinados partidos en desmedro de otros, es decir, Claro. politiza de manera partidista, que es un poco lo que decíamos la construcción que hace Sanguinetti, ¿no? Que Sí, sí. en definitiva saca la responsabilidad de los partidos políticos, sobre todo los partidos tradicionales, y la vuelca sobre la izquierda, como que
la izquierda fue la que dio un golpe de Estado. Entonces, cuando aparece, digamos, lo que es evidencia documental, lo que se publicó en estas listas sobre detenidos desaparecidos y sobre el terrorismo de Estado, y etcétera, cuando aparece eso, inmediatamente viene la reacción, es decir, caramba, hubo gente de mi partido que estuvo colaborando con esto, hubo gente de mi partido que participó acá. Es más, tal vez alguno piense, yo antes estaba en contra, pensaba como esto y ahora resulta que la vida me cambió, ya no pienso tan Claro. mal de la época de la dictadura. Entonces, eso implica, digamos, como un debate sobre el tema de la educación. Y como el tema de la educación es muy complejo, tú habrás visto que el aula es un agujero negro, nadie sabe lo que ocurre dentro del aula. Es Ujú, tan denso el intercambio el complejo educativo que implica un complejo emocional, una base de confianza, una tradición de relación, un lenguaje, una gestualidad, yo qué sé, todo ese tipo de cosas. ujú. En definitiva, nadie sabe qué ocurre, qué es lo que los profesores enseñan, pero sí pueden obtener un pequeño fragmento y a partir de allí armar un escándalo. Fulano de tal dijo que, y entonces sí, fulano de tal de repente lo dijo en el medio de su discurso de docente, dialogando con los estudiantes, a veces provocándolos para buscar una reacción, etcétera, etcétera. Bueno, eso ya se transforma en un objeto de debate y eso pone en cuestionamiento la educación. Entonces, digamos, todo esto, en definitiva, no mejora su posición política. Es decir, nadie cree en lo que diga el programa porque lo diga el programa. Nadie va a Cierto, pensar que no existió terrorismo de Estado porque el programa diga avasallamiento de los derechos. ¿Mm? claro. Pero sí, digamos, tiene un efecto negativo sobre la calidad de la enseñanza y sobre digamos, el efecto de la docencia, el manejo del docente del conocimiento y de la enseñanza. Hay dos cosas, no sé si estoy tan de acuerdo de que no tiene tal efecto, ¿no? Porque aquello de una mentira repetida varias veces puede transformar en verdad. ¿Y qué está pasando en este mundo de burbujas donde se reproducen, ¿no? Cosmovisiones, ¿no? Donde determinadas tradiciones se comienza a transmitir, ¿no? O sea, la idea de que todos los que murieron en todo caso murieron porque tenían armas y la mayoría Mm. murieron, eran militantes sociales. O aquellos que habiendo tenido armas murieron luego de ser prisioneros o desaparecieron. Es decir, bueno, cuando se construye, y estamos en un momento muy fuerte, ¿no? O sea, que toda época lo ha tenido, ¿no? Yo digo, la Mm. posverdad y la manipulación, ahora que estoy preparando el Príncipe Maquiavelo para comenzar a dar las clases, es decir, siempre, siempre estuvo, digamos, ¿no? No vamos a decir de que es algo del hoy, pero sí yo no sé si viste esta cuestión que tú estás planteando, debería tener un debate político con altura, digo, en el sentido que no se partidice y que Mm. permita, ¿no? Y en esto de la laicidad, ¿no? Pensando en Reina Reyes, digamos, ¿no? Es decir, Claro. cómo es importante discutir de laicidad en el sentido de lo crítico, tolerante y capaz de construir conocimiento, digamos, y no, es A decir, ver, prescindir de. Te lo tiro respecto para a lo que tú provocarte, en decís, realidad, te lo tiro para ahí está. No, provocarte. no, es solo dos comentarios breves. Por un Sí, lado, es cierto que una verdad repetida muchas veces, una mentira repetida muchas veces se construye en verdad, pero lo que pasa es que en la sociedad se escuchan muchas verdades y se claro, debaten muchas. Entonces, ahí, digamos, la educación no tiene el monopolio de la transmisión. cierto. Ahora, sí es cierto, coincido contigo en lo otro, es decir, en este universo, en esta sociedad de burbujas que se está produciendo, ocurre un fenómeno muy raro y es que la burbuja se defiende a sí misma y es refractaria a cualquier idea cuestionadora. Incluso más, los integrantes de la burbuja se consideran más inteligentes que los Totalmente que. críticos porque ellos se dan cuenta, los críticos mordieron el anzuelo de ese discurso y ellos en cambio tienen la posta, lo Sí, recibieron sí, directo. sí, sí, sí. Entonces, Están eso muy preservados de. exactamente hace casi imposible el diálogo. Digamos, lo que tú decís, sí, un diálogo franco, abierto, etcétera, sería bárbaro, pero en las condiciones actuales más bien tiende a, no, a bloquearse y lo que se produce son monólogos, digamos, monólogos entre varias personas, es decir, todos dicen más o menos lo mismo dentro de ese grupo y no confrontan o no están dispuestos a discutir en buenos términos con los que piensan distinto. Entonces, Ujú. ahí, digamos, lo que es la base de la sociedad democrática se ve bastante afectada. Y en ese sentido sí yo coincido contigo de que en ese, digamos, en ese aspecto este tipo de manipulaciones tiene un efecto bastante negativo. Porque van sedimentando, ¿no? Una mirada que genera corriente de alguna manera, ¿no?
Y Claro, y esto, además crea como una fortaleza, como que está como en guarnición, protegida tras una claro, muralla. No le entra ningún discurso cuestionador. Siempre están, digamos, del lado de la verdad, y siempre tienen algún argumento místico sí, para sí, no para discutirte, pero sí para descartar tus argumentos. para descartar argumentos. No, porque creo que es un gran desafío para nosotros como intelectuales, como docentes, digamos, ¿no? Y en esta defensa de la visión crítica, cómo poder trastocar alguna de estas cosas. Porque yo digo, te escuchaba vos en la prensa, te escuchaba y me parecía interesante. Yo decía, está hablando para los que estamos de acuerdo, ¿no? En esto, cómo interpela lo que está diciendo Carlos, que es muy importante para aquellos que al menos puedan estar dispuestos a cuestionarse, digamos, ¿no? Porque sí, yo creo que ahí tenemos un gran desafío, digamos, ¿no? ¿Cómo hacemos para que le llegue a determinados espacios donde se están como reproduciendo estas burbujas un quiebre? Yo te contaba la anécdota de que, bueno, el 27 de junio, dando clases de religión y política en la Universidad Católica, llevé al nieto de Gutiérrez Ruiz y al hijo de Blair, y los estudiantes quedaron impresionados, porque para ellos, todos los que habían muerto en la dictadura es porque habían tomado las armas, habían confrontado. Pero ahí se rompieron varias burbujas. Y entonces se La mayoría generó de las víctimas eran gente que no había que tomado no. las armas, ¿no? Pero esto que parece tan Eso es real. elemental, Carlos, hay que decirlo, hay que Sí, no, hay hablarlo. que decirlo. Ahora, por otro lado, digamos, cuando uno maneja estos temas así en el espacio público, la idea es decir, bueno, eso que dicen está equivocado por tal razón. Y Clash. dejar, bueno, entonces, puede ser que el argumento no te entre, pero está ahí. No es simplemente decir no, como es sobre algo que se planteó ahora. Los tupamaros no violaron los derechos humanos porque el Estatuto de Roma dice que los particulares no pueden hacerlo, sino que solo Claro. pueden hacer los estados. Ahora, tienen que estar ligadas las dos cosas. Si vos solamente decís, no, los tupamaros no violaron los derechos humanos, eso es un No, claro. disparate. Sí, Bueno, sí, entonces ahí no estás aportando nada, digamos, simplemente estás reforzando la barrera, totalmente. aumentando el grosor de la burbuja. Sí. Y otra de las cosas que me parece claves en todo lo que tú decías, ¿no? Y para mí es como construir una pedagogía de explicación de por qué el Estado es el que garantiza o viola los derechos humanos. Tenemos Sí, que reconstruir la pedagogía, demostrar, ¿no? O sea, de las razones de por qué quien garantiza o viola los derechos humanos es el Estado y no los particulares. Y cuando el Estado no está presente, los particulares pueden actuar en forma violenta que termina violentando derechos. Eso es real, bueno, pero es ese porque el es uno Estado no ha también, garantizado las condiciones para. ese es uno de los debates actuales, justamente, pero en Claro, definitiva, digamos, lo que está allí es que tener la capacidad también de asumir que el Estado puede tener un comportamiento criminal, pero no es un claro, comportamiento fatal ni tampoco es irreparable. Es decir, el Estado no claro. tiene por qué actuar siempre así, puede actuar de otra manera. Digamos, de Sí, sí, eso se sí. trata. Dice, y el ejercicio legítimo de la violencia tiene desde la proporcionalidad hasta Claro. la responsabilidad y autoridad, que es todo un debate para repensar por qué el Estado fue terrorista y por qué Sí, puede ser construcción de garantía democrática, ¿no? sí, Eh, y lo más temible, si no es terrorista, digamos, aunque no lo muestre. Es aunque no lo decir, muestre. si no puede tener, cuáles son los signos que nos indican que el Estado está teniendo un comportamiento terrorista, aunque tenga un formato, digamos, más garantista. Sí, bueno, eso también es avanzar. Bueno, yo te diría, dejemos por aquí para tener 4 podcasts para compartir, y luego te invito y te agradecería otra instancia de intercambio. Muchísimas Bueno, gracias. puede ocurrir. Gracias a ti, que pases muy bien. Bien, mira aquí.